Como ya lo han estado viendo desde ayer, el cáncer colorectal representa un problema para la salud en el mundo, ocupando el tercer lugar de todas las neoplasias, al menos reportadas en el Globocan del 2008. Y esto es la tendencia que observamos en el instituto, desde que inicié la captura de datos en 1999 hasta la fecha. Como ustedes se dan cuenta, a partir del año 2007 tenemos un incremento constante en el número de pacientes con cáncer colorectal atendidos en el servicio de oncología médica con estas patologías. Por lo cual para nosotros representa un reto y estar constantemente en batalla con estos grupos de pacientes. Desde la creación de la unidad funcional, donde de manera multidisciplinaria hacemos el abordaje diagnóstico y terapéutico, para nosotros cáncer colorectal representa cerca del 50% de todas las patologías del tubo digestivo. Por lo cual, a partir de diciembre del 2010, que formalmente iniciamos el trabajo, hemos atendido hasta hace una semana cerca de 522 pacientes con cáncer colorectal. De manera práctica e incluso terapéutica, se tiene que localizar la enfermedad. Y siendo un hospital de concentración, como ustedes lo ven, el 45% de nuestros pacientes son exclusivamente localizados en el recto. El resto representa a lo que es el colon. Y esto es de extrema relevancia porque el abordaje diagnóstico y terapéutico es totalmente diferente. Es frecuente ver pacientes con grandes cargas tumorales a nivel local con presencia de adenopatías locorregionales. De manera así muy general y práctica vemos que el cáncer de recto, pues con el apoyo del área clínica, los endoscopistas y los gastroenterólogos, tenemos una especificación y claridad de la extensión de la enfermedad, y en aquellos pacientes con enfermedad localizada serán llevados de primera instancia a un tratamiento quirúrgico y posteriormente, dependiendo de los datos histopatológicos, serán sometidos a un tratamiento de quimioterapia más menos radioterapia. Pero en la mayoría de los casos, más del 70% de nuestros enfermos se presentan con enfermedades localmente avanzadas, con lo cual el abordaje terapéutico es diferente. En estos grupos de pacientes empezamos de manera al revés al grupo previo, les damos quimioterapia y radioterapia concomitante, posteriormente son llevados la mayoría de ellos a un procedimiento quirúrgico y terminan con un tratamiento de consolidación con quimioterapia postoperatoria. Y estas diferencias entre colon y recto se deben básicamente desde el punto de vista anatómico, donde el recto es la pequeña porción del intestino grueso, es la porción que está fija a pelvis, donde se observa el mayor porcentaje de recurrencia local, más que a distancia como lo que sucede en colon, y donde la radioterapia tiene una menor toxicidad comparativamente con lo que es el resto del colon. Por lo cual, esta pequeña porción del intestino grueso se ha incorporado la radioterapia, lo que no sucede con la gran parte del intestino grueso. La otra parte que es cáncer de colon, de 277 pacientes analizados desde que está formada la unidad funcional, es siempre de extrema relevancia conocer la etapificación para que en base a ello conocer sus datos pronósticos y antes de eso conocer o darle el mejor arma terapéutica. Para el grupo de pacientes que tenemos analizados hasta el momento, el 30% de ellos corresponde a la etapa 4, un 39% es etapa 3, 21% etapa 2. La importancia de conocer con extrema certeza la etapa, ese es el dato desde el punto de vista pronóstico. En la gran parte con la inversión de la industria farmacéutica se han abocado específicamente a los pacientes con etapa 4. O sea, el 30% de los enfermos están constantemente en protocolo de investigación, donde uno pensaría que debería ser al revés, ya que ese 30%, la mayoría de ellos va a estar muerto a mediano o largo plazo. Los principales sitios de metástasis es el hígado, al menos en nuestro grupo es el 52%, 33% a la cavidad peritoneal y el 21% a pulmón. Aunque, siendo un hospital de concentración, observamos metástasis a sitios tan raros como el ojo o las axilas. Para esto, los pacientes con etapa 4, enfermedad metastásica,
el arma terapéutica fundamental es el manejo sistémico, donde hablamos de quimioterapia. Para esta patología no existen muchas drogas activas, pero las que tenemos, hacemos combinaciones y les hemos denominado nombres. Entonces, hablamos de folfocelos, dependiendo de la combinación que utilicemos, pero lo que sí, que los dos principales medicamentos que utilizamos para enfermedad metastásica es 5-fluoracilo y el oxaliplatino. Es a partir de los años 90 donde se documenta con un estudio aleatorizado bien llevado que los pacientes que recibían quimioterapia con enfermedad metastásica versus no hacerles más que el mejor tratamiento de soporte, existe una diferencia de 15 meses, de 11 meses versus 5 meses. Entonces se demostró que los pacientes que recibían quimioterapia vivían más y si ustedes se ven en el recuadro, ven el porcentaje de mejoría de síntomas. Entonces, si nos apegamos estrictamente a los beneficios del tratamiento sistémico para este 30% de pacientes con enfermedad metastásica, pues vemos que incrementamos los porcentajes de respuesta y con ello mejoramos sus síntomas, se prolonga lo que se denomina el periodo libre de progresión e incrementamos su supervivencia comparativamente contra no darles quimioterapia. La que sigue, porque ya no avanza. Al principio se veía que con el simple 5-fluoracilo los enfermos vivían discretamente más, 11, 12 meses. Y es a partir a mediados de la década pasada, en el año 2003, 2004, en el que se empezaron a ver los primeros reportes donde la supervivencia media fue de 24 meses. Y empezábamos a ver pacientes vivos a 5 años. Y esto se debió por dos circunstancias. La primera de ellas, la incorporación de nuevos fármacos citotóxicos, principalmente oxaliplatino e irinotecan, y posteriormente la incorporación de los anticuerpos monoclonales bevacizumab y cetuximab en aquellas épocas. Con esto, teniendo mayores armas terapéuticas, se incrementó los porcentajes de respuesta y los mejores resultados. Desde el punto de vista molecular, tenemos dos armas o dos vías de investigación, lo cual ha dado resultados positivos. Uno es a través de la antiangiogénesis, tratando de eliminar la formación de nuevos vasos, donde bevacizumab ha sido el principal medicamento, o la vía del factor de crecimiento del endotelio vascular, que es básicamente a nivel de la carcinogénesis, donde también se han tenido resultados favorables. Esa investigación clínica con estos nuevos medicamentos ha ido de la mano, donde hemos identificado algunos factores, algunos datos moleculares que nos permiten seleccionar de una manera más específica el grupo de pacientes que se beneficiará o no a los blancos moleculares. El más relevante es la determinación del oncogene KRAS, donde sabemos que el 60% de los enfermos tendrán KRAS no mutado o wild type y serán candidatos específicos para el uso de cetuximab o panitumumab. Entonces, en la actualidad, pacientes con etapa 4, tenemos que hacer un mapeo y unas guías de manejo ya con el diagnóstico. Tenemos que hacer la determinación de KRAS, usar quimioterapia, más algunos de los anticuerpos monoclonales que están aquí referidos. Si uno compara lo que ha sido la historia con 6 meses de supervivencia media en el grupo de pacientes en el cual únicamente se les brindaba el mejor tratamiento de soporte, y si vamos viendo lo que ha sido la incorporación de los diferentes esquemas de medicamentos citotóxicos y actualmente los anticuerpos monoclonales, pues no es lo mismo que el paciente viva 6 meses a que viva 24 meses de supervivencia media. Por lo cual, en la actualidad, es un estándar el uso de quimioterapia más alguno de los 3 anticuerpos monoclonales. Y esto ha sido la historia del uso de quimioterapia durante todos estos años, donde a partir de este año 2012 se han incorporado 2 nuevos blancos moleculares. Es el regorafenib y el aflibercept, que en conjunto con todo lo anterior pensamos que la supervivencia no van a ser 24. Al menos las estimaciones llegaremos a 30 meses de supervivencia. Y en la contraparte fue la intervención quirúrgica. Es a partir del año 2000, 2002, en que el grupo quirúrgico cambia la visión e incrementa el número de resecciones de metástasis hepáticas por cáncer colorectal. Entonces tenemos 2 hechos relevantes.
el uso de nuevos fármacos y la habilidad quirúrgica, en el cual en la actualidad podemos dividir en cáncer de colon rectal metastásico al hígado con enfermedad resecable, enfermedad potencialmente resecable o la enfermedad irresecable. Y dependiendo de lo que uno lo catalogue, tendremos que llevar una ruta terapéutica. Lo que sí sabemos es que del 20 al 30% de los pacientes con metástasis hepáticas será el único sitio de enfermedad, siendo este grupo específicamente de pacientes donde más investigación se está llevando en la actualidad. Por eso ya hablamos de quimioterapia neoadyuvante, un tratamiento sistémico antes de un procedimiento quirúrgico. Y eso ha permitido que con la unión de esfuerzos en pacientes que son sometidos a cirugía de resección de metástasis hepáticas, podemos ver enfermos vivos a 10 o más años, lo que antes no se veía. En la actualidad ya empezamos a ver grandes lesiones hepáticas, que después de un tratamiento sistémico con quimioterapia más anticuerpos monoclonales, vemos algunos cambios significativos como estas calcificaciones que parecen ser de mejor respuesta. Y ahora, en la actualidad, damos quimioterapia, posteriormente los operamos y se complementan con más quimioterapia, hablando de quimioterapia perioperatoria, donde al menos en este reporte el 27% de los enfermos están vivos a 10 años. Estos son algunos ejemplos de pacientes que antes los dábamos por perdidos, con extensa enfermedad hepática, les hemos manejado quimioterapia citotóxica y anticuerpos monoclonales, entonces ahora es común, o al menos más común, ver enfermos con respuestas completas a nivel hepático y a nivel pulmonar como los dos principales sitios de enfermedad. Pero ¿qué pasa con el otro grupo? Ya nos hemos abocado al 30% para enfermedad avanzada. Pero ¿qué pasa en los pacientes con etapa 1 a etapa 3? Nosotros pensábamos que solamente cirugía y quimioterapia postoperatoria era lo único, pero tratando de buscar mejores resultados, hemos girado a un apartado completamente diferente, pero que es muy fácil. De manera convencional, a los enfermos se les manejaba con cirugía, posteriormente a los que eran pacientes con etapa 3 y la mitad de los pacientes con etapa 2 eran llevados a quimioterapia adyuvante, 6 meses con los esquemas que ahí están aquí referidos, y posteriormente pasaban al seguimiento, con las pautas de endoscopía ya referidas, algunas referidas. Pero ¿qué pasa ahora? El hecho de llevarlos a cirugía y después a quimioterapia postoperatoria, y como ustedes ven en las gráficas, el hecho de darles quimioterapia postoperatoria, se tiene una ganancia del 15% en absoluto, en supervivencia. Entonces no queda duda que hay que darles cirugía y quimioterapia. Pero estos son los pautas y que en la actualidad una parte del esfuerzo en el instituto es abocado a estos 4 parámetros, que parecen ser lógicos, pero que no los habíamos explotado. El hecho de que los enfermos sean obesos, eso les confiere una disminución en su supervivencia por el simple hecho de ser obesos, comparativamente con los no obesos, en pacientes ya tratados con cirugía y que recibieron quimioterapia postoperatoria. El otro brazo es en aquellos pacientes diabéticos y no diabéticos. Igual existe una reducción en su supervivencia del 10%, el paciente que tiene cáncer se trató y que es diabético. Entonces, parte del esfuerzo que estamos llevando ahora es hacer insistir en el enfermo de un adecuado control metabólico. El tercero es la actividad física. Si el paciente tiene una actividad física de más de 18 horas metabólicas por semana, tiene la posibilidad de tener recurrencia en el 6%. Pero si hace menos de ese ejercicio en la semana, la posibilidad de tener recurrencia es del 14%. Algo tan sencillo como el esfuerzo, el ejercicio físico, sirve para reducir la recurrencia. Y eso se ve reflejado en la supervivencia. Y ustedes ven en estas gráficas, el hecho de tener 18 horas de ejercicio a la semana, independientemente, obviamente se tendrá que ver si es que corre, si salta, si hace bicicleta, si juega squash o juega tenis, pero ese simple hecho de una actividad física en pacientes que ya fueron tratados con cáncer de colon, esto sí impacta en su supervivencia. Y lo último es la incorporación de la aspirina, un medicamento, como se comentaba en la mañana,
que se usa para una cosa, pero que he visto utilidad para otra. Hemos usado la aspirina para enfermedad adenomas, así como el Celecoxib, y donde hemos visto que la aspirina suprime el crecimiento celular e induce apoptosis, bloqueando una vía de señalización que es la PIK3. Algo tan sencillo como una aspirina puede ser de gran utilidad en este grupo de enfermos, donde está correlacionada con una mutación, la mutación del PIK3, donde en cáncer de colon solamente está presente en el 15 al 20% de los enfermos. Y en esta publicación del New England recientemente, haciendo un análisis del uso de la aspirina con la mutación, vieron que los pacientes que tenían esta mutación de PIK3 y usaban aspirina, existía una reducción en el riesgo de muerte considerable usando aspirina contra no usar aspirina, así como la mortalidad global. Los que no estaban mutados no tenían ninguna diferencia, lo cual, algo tan sencillo como eso, sí puede ser de un impacto en su supervivencia. Si uno lo ve específicamente en números, la supervivencia a 5 años del grupo de pacientes con mutación del PIK3 y usaron aspirina, la supervivencia a 5 años fue del 97%. Casi más de 20% superior del grupo de pacientes con esa mutación, pero que no tomaron aspirina después del diagnóstico de cáncer de colon. Entonces, en la actualidad, nuestro esfuerzo está encaminado a este 60% de la población con cáncer de colon que recibimos en el instituto. No solamente los operamos y les damos quimioterapia postoperatoria. En conjunto con el grupo de nutrición del servicio de nutrición en el hospital, tenemos un plan de ejercicio, un control estricto del peso y ahora estamos implementando la mutación del PIK3 para seleccionar a este 20% de la población y darles aspirina. Y en conclusión, les puedo yo mencionar que el cáncer de colon es una neoplasia frecuente, como ya lo han estado oyendo desde ayer. El tratamiento fundamental para un mejor beneficio de los enfermos es multidisciplinario. Hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico no solo de una área específica, sino donde todos colaboramos, todos participamos, los resultados sin duda que son mejores. Los pacientes para enfermedad metastásica, la quimioterapia sigue siendo la mejor arma terapéutica, pero el trabajo en conjunto de resección de las metástasis hepáticas y o pulmonares y la quimioterapia en conjunto con los anticuerpos monoclonales ha brindado en la actualidad una mejor supervivencia. Y los pacientes con etapa 2 o etapa 3, tratados con cirugía y seguidos con quimioterapia postoperatoria como el tratamiento estándar, en la actualidad estamos más que obligados a un control metabólico, a insistir y a buscar mecanismos para que haga ejercicio físico, tenga una dieta adecuada para un control de su peso y estamos identificando a ese 20% de pacientes que son candidatos a recibir aspirina. Como también ya lo mencionaron, tratando de buscar las mejores pautas terapéuticas, tenemos en manera multidisciplinar y multiinstitucional se establecieron las guías o el consenso nacional mexicano de cáncer de colon y recto y también una especie de comercial. Si quieren saber más del tema, tenemos la publicación de cáncer de colon y recto. Muchas gracias por su atención.